Estoy en la galería del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, donde se presenta una retrospectiva de un extraordinario artista peruano, José Alfonso Sánchez Urteaga. Probablemente este nombre no le suene mucho, pero si les digo Camilo Blas, seudónimo que utilizaba para trabajar, estoy segura de que muchos sabrán de quién se trata. Camilo Blas plasmó en grabados, retratos, óleos y acuarelas costumbres y personajes de la sierra y costa peruanas. El indigenismo y el criollismo fueron recreados por él de manera excepcional, convirtiéndolo en una de las figuras más importantes de la plástica peruana del siglo XX. Hemos preparado 2 programas sobre él. En el primero les contaremos sus orígenes cajamarquinos, su vinculación al Grupo Norte de Trujillo y su estrecha relación con el indigenismo y su fundador José Sabogal. Tenemos mucho que contarles, así que comencemos de una vez. Soy Norma Martínez, esto es Sucedió en el Perú. Definitivamente es uno de los grandes pintores peruanos del siglo XX. Es uno de los más destacados pintores del grupo indigenista de José Sabogal y sin duda es el gran creador de la imagen de la Lima criolla. Él es un ejemplo, primeramente, de artista consecuente, de un artista que creyó en él, de un artista que nunca dejó de pintar. Es el verdadero artista, ¿ves? Que sigue pintando y que sigue en su búsqueda. El 19 de marzo de 1903 nació en la bella ciudad de Cajamarca José Alfonso Sánchez Urteaga. Su padre fue el abogado Moisés Sánchez y su madre Semiramis Urteaga. Con el paso de los años, José Alfonso Sánchez adoptaría el seudónimo de Camilo Blas, así que de esta manera lo llamaremos Camilo Blas. Camilo Blas nace en 1903 en Cajamarca, ¿no? Es de una familia, ¿no? Muy bien formada y conformada de Cajamarca. Su padre, un prestigiado abogado. Desde muy pequeño, Camilo Blas dibujaba en cuanto papel encontraba, incluso en los papeles de su padre, que era magistrado. Blas hizo la secundaria en el Colegio San Ramón de Cajamarca y por esos años recibió sus primeras lecciones de dibujo y pintura a cargo de su tío, Mario Urteaga. Justamente estoy revisando este libro sobre su obra. Urteaga era hermano de su mamá. Sobre él, Silva Santisteban escribió lo siguiente. Mario Urteaga es uno de los pintores peruanos más sugerentes y originales y representa un valor muy particular en el panorama de la pintura moderna de Latinoamérica.
Su arte nace libre y espontáneo, como una flor silvestre, lejos de toda afectación anecdótica. Hizo del indígena cajamarquino el motivo esencial de su pintura. Vivió cerca de él y lo pintó con afecto y comprensión profundamente humana. Bonito, ¿no? Parece que la vocación artística era una cosa de familia. Pero este niño ya ingresa a la secundaria y tiene la suerte de ser, ¿no?, sobrino del prestigiado pintor Mario Urteaga, ¿no? Mario Urteaga va a ser una guía especial para él, que va a influir, decir, quizás el cariño que él tuvo hacia la pintura, ¿no? Mario Urteaga era profesor del colegio secundario de San Ramón, ¿no?, de Cajamarca. Él enseñaba pintura y dibujo, y le enseña del primero a quinto de media, lleva dibujo y pintura con su tío. En 1915, cuando tenía 12 años, firmó su primera obra, donde representó un paisaje de la campiña cajamarquina. Él, desde muy niño, se inicia en la pintura y el dibujo. Él, cuando tenía 12 años, ¿no?, ya comienza a pintar mucho más, y tenemos hasta un cuadro de esa época. Por influencia del padre, que era abogado, Camilo Blas inició sus estudios de Derecho. Muy joven ingresó a la Universidad de Trujillo. El artista siempre fue un alumno destacado en el colegio y en la universidad. Sin embargo, su vocación artística fue más fuerte. Como se acostumbraba antiguamente, ¿no?, el padre lo obliga, ¿no?, a que estudie Derecho, a que siga su misma profesión. Esta profesión que a él no le agradaba, pero tiene que complacer a su familia. Y entonces ingresa a la universidad a los 15 años para estudiar Derecho. Y una cosa anecdótica, cuando él ingresa a la universidad tenía 15 años y en esa época los niños de 15 años usaban pantalón corto. Entonces a él le ponen el pantalón largo para poder ingresar a la universidad. En Trujillo se vinculó al célebre Grupo Norte. Era uno de sus integrantes más jóvenes. Este grupo, liderado por el cajamarquino Antenor Orrego, aportaría a las letras y artes nacionales grandes exponentes, como el poeta César Vallejo, el pintor Macedonio de la Torre y el político Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros. Camilo Blas empieza su carrera muy precoz como un joven estudiante de leyes en Trujillo y se junta con un grupo de intelectuales, escritores sobre todo en Trujillo, vinculados casi todos a la Universidad de Trujillo, que por entonces se empezaban a surgir y venían promoviendo la idea de una afirmación localista, tanto regional como nacional. Y en esos debates se unían con demandas similares que empezaron a surgir en distintas partes del país. A él lo acogen, digamos, con mucho cariño, porque era el menor de todos. Camilo Blas llegó a Trujillo con muchas pinturas ya terminadas.
Mientras estudiaba Derecho, ejercitaba su gusto por la pintura y pronto encontraría la manera de dar a conocer su innato talento. Al conmemorarse los 100 años de la proclamación de la independencia del Perú, Camilo Blas participó en un concurso de pintura organizado por la Municipalidad de Trujillo y obtuvo el primer puesto con una obra titulada Mochera. En ese mismo concurso, pero en la especialidad de poesía, ganó otro grande, este señor que tengo aquí detrás, César Vallejo. Este primer premio de pintura le va a dar, digamos, mucha fuerza para seguir pintando. Y curiosamente su amigo César Vallejo gana el premio de poesía. Ellos tuvieron una gran amistad. Entre 1921 y 1922, Camilo Blas colaboró como dibujante e ilustrador en la revista trujillana Perú. Esta era dirigida por su amigo José Eulogio Garrido. En diciembre de 1921 firmó por primera vez sus ilustraciones con el seudónimo de Camilo Blas. En 1921 ya realizar una exposición con su gran amigo, ¿no?, Macedonio de la Torre. Esta exposición va a ser, digamos, una prueba de su identidad, ¿no?, con el paisaje cajamarquino, su identidad con sus costumbres y su identidad justamente con el campesinado. En la década de 1920, muchos jóvenes intelectuales y artistas de provincias como Trujillo o Cusco emigraron a la capital. Entre ellos, Camilo Blas, que en el año 1922 llegó a Lima y cumplió su objetivo de ingresar inmediatamente a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Por esos años, la escuela era dirigida por Daniel Hernández. Sin embargo, el profesor con el que Blas sintió más afinidad fue José Sabogal. Los unía su origen cajamarquino y la temática andina, campesina de su obra. El líder del indigenismo pronto reconoció el talento del joven artista. Él, con mucha modestia, ingresa a la escuela y va a estudiar también con Daniel Hernández, ese maestro academista extraordinario, ¿no?, de gran dibujo y de muy buen color, ¿no? Le va a dar clases a él. La Escuela Nacional de Bellas Artes en los años 20 fue un lugar muy importante para el desarrollo de distintas variantes de culturales relacionadas con la afirmación nacionalista. Recordemos que la Escuela de Bellas Artes, establecida en 1919, era una institución oficial y fue una de las instituciones emblemáticas de la patria nueva de Leguía. Hay de partida en la Constitución de la Escuela Nacional de Bellas Artes una búsqueda de un arte nacional, y eso está claramente implícito en la fachada de la escuela, que fue diseñada por el escultor español Manuel Piqueras Cotolí, que hizo de la fachada de la escuela un verdadero manifiesto del nacionalismo cultural, al desarrollar para la fachada el estilo neoperuano, que era una combinación de modos arquitectónicos precolombinos con ornamentación derivada de la arquitectura colonial.
Paralelamente a sus estudios de arte, Camilo Blas continuó sus estudios de Derecho en la Universidad de San Marcos. En aquellos años de intenso estudio, Blas, de 19 años de edad, se alojó en una pensión de la calle Acequia Alta, en el actual Jirón Cayoma, en el centro de la ciudad. Compartió dicha pensión nada menos que con su amigo César Vallejo. En esta calle, llamada Acequia Alta, hoy Jirón Cayoma, cuadra 5, se alojaron en una pensión por un tiempo Camilo Blas y César Vallejo en el año 1922. Ambos habían venido a Lima para estudiar Derecho y para perseguir sus sueños de artista, Blas como pintor y Vallejo como poeta. Recuerda Camilo Blas que en esa vivienda recibían amigos intelectuales y de bohemia, y luego remataban la noche con ellos en algún bar o café cercano, discutiendo hasta altas horas de la madrugada sobre literatura, filosofía y arte. Una de estas noches, Vallejo regresó con un par de copas de más a la casa y, nostálgico, se puso a cantar un huayno de su tierra natal, Santiago de Chuco. Mientras cantaba, crecía su emoción y de pronto agarró su sombrero, lo tiró al suelo y se puso a bailar sobre él, pisoteándolo hasta dejarlo inservible. El problema vino a la mañana siguiente, porque él tenía que ir a dictar clases al Colegio Guadalupe. Y en esa época era inconcebible que un hombre saliera sin sombrero a la calle. No era como hoy, ¿no?, que nadie usa sombrero. Bueno, la cosa es que Camilo Blas se fue a la calle y le compró un sombrero nuevo a Vallejo. Un gran esfuerzo, dado que, como imaginarán, en esa época los chicos no andaban sobrados de plata. Al ingresar a la Escuela de Bellas Artes, Blas ya era un artista hecho, como lo reconoció el maestro José Sabogal. Sin embargo, estos estudios le permitirían aprender el procedimiento del oficio del dibujo y la pintura. Además, podría asimilar los conocimientos de grandes maestros, como Daniel Hernández y el propio Sabogal. Este último era el líder de un movimiento artístico que fue bautizado como indigenismo. Y justamente le va a decir, oiga, Lece, pero usted ya es un indigenista, usted ya es del grupo, y le damos la bienvenida a esta escuela. Posteriormente ya entra en la clase de Sabogal para dedicarse a hacer también, siempre con su pintura, ¿no?, regional, ¿no?, regionalista, pero no solamente se va a dedicar a Cajamarca, él va a recorrer el Perú con Sabogal, por ejemplo, va a estar 2 años en el Cusco. El artista, desde sus primeras obras en Trujillo, se mostró regionalista y costumbrista. Esta temática se afirmó tras entrar en contacto con el grupo liderado por José. Cuando Camilo Blas llega a Lima, Camilo Blas ya trae consigo una mirada de afirmación nacionalista desde la cultura y desde la pintura, que al encontrarse en la Escuela Nacional de Bellas Artes con José Sabogal, simplemente se va a afirmar y se va a consolidar. Y él siempre dijo en sus entrevistas finales que él era indigenista antes de llegar a Lima. Y lo dice, claro, como una forma de demostrar que él también tenía una visión propia. Más bien Sabogal toma estos motivos indígenas, pero al mismo tiempo con otros que no lo son temas señoriales, ¿no?, de las clases medias, altas, que había en el Cusco, por ejemplo, ¿no?, o las casonas, o los paisajes, ¿no? Y su idea quizás no era centrarse solamente en el indígena, ¿no?, pero al presentar su primera exposición, ¿no?, en Lima, en 1919, la prensa, que ya tenía el tema del indigenismo, y quién sabe también por la influencia que siempre tiene el Estado, ¿no?, con la prensa, lo califican de indigenista. Y la crítica también contribuye en eso, pues
Castillo, por ejemplo, elogia, ¿no?, esos temas, ¿no? Destaca el colorido, el expresionismo que implanta pues Sabogal, ¿no? Y bueno, como siempre hay que calificar siempre un movimiento con algún nombre, ¿no? Parece que queda muy bien el nombre de indigenismo, ¿no? Y aunque Sabogal siempre se resistió, ¿no?, a ese mote, porque él se consideraba pintor peruanista más bien, con todo su grupo, ¿no? El propio Camilo Blas también lo manifestó así, pero ya pasados los años aceptaron ya ese mote de indigenismo, ¿no? Son pintores que mostraban al indio como figura central, ¿no? Antes de esto, nunca el indio había sido objeto de un personaje, de una pintura peruana, ¿no? Si bien habían habido atisbos, por supuesto, en Lazo, pero no con el carácter de la pintura de Sabogal, ¿no?, que pintaba el indio tal cual era, ¿no? Camilo Blas consideraba que el término indigenismo era de alguna manera inexacto. Él creía que el movimiento del cual formó parte era sobre todo peruanista, porque su preocupación no solo fue el indio, sino el Perú. Y lo consideró un movimiento sin programa político, pero en contraposición con los pintores europeizados. La idea base era redescubrir y afirmar los valores y esencias peruanas. La expresión plástica del indigenismo fue muy apreciada por José Carlos Mariátegui. El grupo de Sabogal colaboró varias veces en la revista Amauta, dirigida por él. De hecho, según Camilo Blas, el nombre Amauta fue una sugerencia de Sabogal que Mariátegui recibió gustoso. Lo que tenían en común los artículos aparecidos en la revista Amauta y los ilustradores indigenistas que colaboraron en ella fue la introducción de temas indígenas desde una óptica nacionalista y actual. Sin duda, la frase de Mariátegui que más compartían era "peruanicemos el Perú". Sabogal busca otro tipo de fuente y de modelo para su propuesta nacionalista, y lo encuentra en gran medida en el costumbrismo, en la pintura regionalista española. Entonces Sabogal se vincula, por un lado, a un cierto tipo de pintura, y por otro lado se vincula también muy tempranamente a ciertas corrientes intelectuales también muy centradas en la búsqueda nacionalista. Por ejemplo, Sabogal va a ser uno de los fundadores, una de las figuras que acompañan la fundación de Amauta, la revista de José Carlos Mariátegui. Va a desarrollar gran parte de la línea estética de Amauta vinculada al arte popular. En 1923, Camilo Blas viajó a su natal Cajamarca. Allí conversó con Mario Urteaga, quien era su tío y le había dado sus primeras lecciones de arte en la infancia. Esta vez, el sobrino aconsejó al tío que se dedique a los temas indígenas y deje de copiar modelos clásicos. Mario Urteaga hizo eco de tales consejos. Camilo Blas retornó a Lima llevando algunas obras de Urteaga, que mostró al líder del indigenismo, su maestro, José Sabogal. La arequipeña es presentado en la primera exposición panamericana de pintura organizada en el Museo de Los Ángeles. Además,
en el Salón Municipal de Sicuani, Cusco, presenta una exposición de sus obras junto a las del pintor Manuel Pantigoso. De vuelta a Lima, en 1927, Blas realizó su primera exposición en una galería limeña, la Galería del Casino Español, ubicada en la Plaza de Armas. En 1927 se presentó en el Casino Español, que funcionaba donde hoy funciona el Club de la Unión en los portales de la Plaza de Armas, la primera exposición de Camilo Blas en Lima. Fue muy bien recibida por la crítica, aparecieron elogiosos comentarios en diarios y revistas de la capital. En esta muestra, Blas presentó hermosas estampas de la Sierra Sur del Perú, como chicha y sapo y picantería arequipeña, probablemente producto del viaje que realizara junto a José Sabogal por esa zona del país. Además, se presentó un retrato que José Sabogal le hiciera en la campiña cusqueña, basado en una foto que un año antes, en 1926, se tomara Camilo Blas en la ciudad del Cusco. En 1930 realizó una serie de carteles educativos dirigidos a la población andina. Fue un encargo de la Dirección de Enseñanza Indígena del Ministerio de Instrucción. Eran los últimos meses del gobierno de Augusto B. Leguía. El mensaje del gobierno estaba transmitido en español, quechua y aymara. Según Natalia Magluf, hay un racismo implícito en esta retórica de redención del indígena, que insiste en los tópicos de la degradación y de la bestialización de quienes se supone deben ser salvados de la barbarie. Se trata sin duda del trabajo más polémico de Camilo Blas. En 1931, Camilo Blas fue nombrado dibujante del Departamento de Antropología del Museo Nacional. A su vez, trabajaba en el Instituto de Arte Peruano. El artista ilustró la revista del Museo Nacional y elaboró acuarelas a partir de vestigios prehispánicos. En esas ilustraciones recreó con maestría los colores empleados por las culturas del Perú antiguo. Fruto de sus investigaciones y de su trabajo como artista oficial, Camilo Blas realizó diseños de logotipos, estampillas, dibujos de exposiciones y portadas de libros. Como él era el especialista oficial, digamos, en dibujo, ¿no? Técnico, ilustraba los artículos en la revista del Museo Nacional, sin duda que contribuía también a las muestras expositivas que presentaba pues, el Museo Nacional, ¿no? Y con Muelle, sobre todo, se publicó un muestrario de colores, ¿no? Un muestrario. Los colores fueron extraídos fundamentalmente de la cerámica. Entonces, tratar de descubrir ahí una gama cromática propia, digamos, de los antiguos peruanos, y los cuales quizás se podían vislumbrar todavía en las artes populares. En la cuadra 6 de la avenida Alfonso Ugarte, frente al Museo Nacional de la Cultura Peruana. Esta impresionante edificación fue diseñada en el año 1924 por el arquitecto polaco Ricardo Malakowski. Aquí se conservan valiosas acuarelas de Camilo Blas que datan de la década de 1930 y cuyos temas principales giran en torno a la cerámica y los textiles precolombinos. También hay algunas ilustraciones con motivos coloniales, pero siempre andinos. Este museo se creó en el año 1946 por iniciativa del notable intelectual Luis Eduardo Valcárcel, y la idea era revalorar y redescubrir las artes populares.
En 1931, Camilo Blas expuso algunas de sus obras en el Salón de Grados de la Universidad de San Marcos. Eran tiempos de protesta y de reformas universitarias. A pesar de las dificultades, Blas acabó con éxito sus estudios de Derecho. El 19 de noviembre de 1932, Alfonso Sánchez Urteaga se recibió como bachiller en jurisprudencia por la Universidad de San Marcos. Un año más tarde, en 1933, obtuvo el título de abogado. Se preparó durante varios meses para rendir la prueba final. De hecho, Camilo Blas recordaba que fue el mejor examen que rindió en su vida. De esa manera, cumplía el sueño de su padre, convertirse en abogado. Mientras tanto, se consolidaba como artista y así cumplía su propio sueño, ser un pintor.